Buenas noches a todos los birnautas que nos acompañan una noche más en El Derecho en sus Manos. Esta noche tenemos dos invitados muy especiales, un conocido de la casa, el licenciado Rafael Rodríguez y el licenciado David Lara. Él pues es un abogado reconocido, litigante, miembro de la Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, del Instituto Costarricense de Derecho Procesal. También es miembro de la Alianza Interamericana de Abogacía Oral, de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho de Costa Rica, de la Federación Iberoamericana de Abogados y de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Don Álvaro, muy buenas noches. Voy a ingresar a Muy buenas noches. Usted saluda a los birnautas. Ok, perfecto. Muy buenas noches, don Rafa, y de paso le tenemos una sorpresa, aunque sea simbólica. Don Rafa, queremos felicitarlo por el doctorado honoris causa que le va a dar la Federación Iberoamericana de Abogados, muy merecido. Además, yo creo que nos sentimos muy honrosos de que usted, que es es nuestro panelista permanente todos los meses, ¿verdad? Recibe un reconocimiento internacional de una organización tan importante. Así que nos sentimos muy orgullosos en lo personal, usted y también como colegas, ¿verdad? Por este merecidísimo reconocimiento internacional. Aunque no esté presente también a don Kendall, ¿verdad? Que es para ambos, de verdad, muy honroso. Y también es un gusto tener a David. En mi caso personal lo conozco hace bastantes años y sé que es una persona que se ha esforzado por ser cada vez más estudioso y eso pues es bastante positivo. Así que le damos la bienvenida y bueno, vamos a dar la palabra primero a don Rafa para que nos comente de manera introductoria cuál es el tema del que vamos a hablar, porque es un tema que viene con muchas, pero demasiadas preguntas. Buenas noches a ambos, a todos los que nos nautas. Muchas gracias, buenas noches, don Álvaro, Alexa. Un placer estar nuevamente con ustedes en este concurrido programa del Derecho en sus Manos por el medio Voces por Media Calle. Gracias, don Álvaro, por la deferencia que ha tenido de darnos esta felicitación por este reconocimiento, que es un reconocimiento no para mí, sino por el esfuerzo que se ha hecho desde la familia y desde los compañeros de trabajo, con ustedes también. Usted es vicepresidente también de la Federación Iberoamericana de Abogados y es parte de la gente que hace a esta organización grande. Hoy, don Álvaro, nos trae a la mesa un tema que, si bien es cierto, es un tema que está en nuestro derecho incorporado desde vieja data. Vamos a decir que casi desde que está nuestro código de trabajo de vigencia en nuestra Constitución, que es la discriminación en las relaciones laborales. A pesar de que hay una serie de legislación que prohíbe precisamente realizar actos discriminatorios hacia los trabajadores, pues aún persisten estas situaciones, en muchas ocasiones por desconocimiento y en muchas ocasiones también porque se quiere dar un trato inadecuado, se quiere perjudicar a alguien de manera profesional, salarial o moralmente, con respecto a la condición de igualdad que se tiene que tener con los demás compañeros del entorno laboral o con los demás compañeros que están siendo objeto de esta relación obrero-patronal que existe. Entonces, esperamos hoy día poder sacar algunas dudas y poder hacer una conversación con el licenciado Lara, a quien invité, porque sé que hemos tenido 2 o 3 procesos actuales en boga que nos han generado pues alguna idea de poder estudiar un poquito más y de saber que ciertamente se ha dado una consideración en donde hay desconocimiento no solamente de los trabajadores, de los patronos, sino que inclusive de los operadores del derecho. Sí, bueno, yo creo que para empezar, sí, obviamente el derecho laboral en su amplitud tiene cosas que superar. Creo que, digamos, la OIT a nivel internacional ha hecho
aportes importantísimos, lo puedo decir con conocimiento de causa, porque mi tesis estuvo relacionada a temas de OIT, sobre todo en materia sindical, pero hay un proceso, como todas las ramas del derecho, porque también, conforme evoluciona, también se generan nuevas disparidades en las personas. El teletrabajo, ahora tal vez no lo estemos viendo, pero tendrá sus disparidades, sus nuevas regulaciones, algunas que ni siquiera podemos imaginar. Entonces, don David o don Rafael, a mí me gustaría saber, porque yo creo que es parte del interés que tienen nuestros binautas, que podemos entender realmente como una discriminación laboral. Creo que es el punto de arranque de hoy, y les agradecería que profundicemos un poco más sobre eso y cuántos tipos de discriminaciones puede haber. Muchas gracias. Don Rafa, usted me indica. Adelante, don David. Gracias. Yo le dije a don Rafa, contróleme porque yo hablo mucho. Entonces, por eso le pregunto primero. Bueno, primero que todo quisiera darle las gracias a usted, don Álvaro, por la invitación, igual a la licenciada Alexa Narváez por la invitación, y saludar a todos aquellos que nos siguen en esta transmisión en vivo. Bueno, qué interesante lo que usted nos pide, don Álvaro, porque para nosotros los abogados, en algunas ocasiones se nos hace más sencillo hablar con ejemplos. Entonces nos dicen una determinada figura y uno ya está pensando en el caso que tuvo en la oficina, ya está pensando en el ejemplo que le llegó la semana anterior, pero cuando nos dicen, no me dé un ejemplo, deme un concepto sobre ese tema, y uno comienza, bueno, ¿cómo hago para que sea lo más sencillo posible si el público que me está escuchando no está relacionado con el mundo del derecho? ¿Verdad? ¿Y cómo hago para llegar a dejar una información de calidad? Bueno, yo estuve buscando la forma de hacerlo lo más sencillo y sin caer en el vicio de dar un ejemplo. Y me encontré precisamente un voto de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que resalta una definición de la Real Academia Española y dice que discriminar es en sí dar un trato desigual a una persona o a una colectividad por diferentes motivos. Y en el ámbito laboral, entonces debemos entender de que esa discriminación debe entenderse que es como ese trato desigual a una persona o grupo de personas por diferentes condiciones que vamos a desarrollar hoy de acuerdo al tiempo que ustedes nos han brindado, que podríamos mencionar por adelantado, que puede ser por motivos raciales, por motivos religiosos, por tema político, por si estoy de acuerdo con los impuestos o no con los impuestos, ¿verdad? Como para ponerlo en temas más generales, que si yo tengo una orientación sexual que a mi patrono no le gusta, entonces si recibe un trato diferente o no. Pero básicamente entonces, para poder arrancar acá y hablar de la discriminación laboral, entender que la discriminación en sí es un trato desigual a una persona o a una colectividad por algún motivo específico. Bueno, sí, de hecho, David, también eso es muy importante porque, bueno, no porque voy a hacer que habláramos del tema en específico, pero también la discriminación de género es muy importante de evitar. Es una de las más visibles, ¿verdad? Porque incluso en ocasiones esa discriminación empieza por el pago, ¿verdad? Pagan más los hombres que las mujeres, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, David. Alexa. Sí, muchas gracias, don Rafa, y gracias, don David, por esa definición tan clara, ¿verdad? No solamente para abogados, sino pues para el público en general que no necesariamente conoce términos de derecho. Ahora, me gustaría que nos comenten cómo se ha regulado en Costa Rica la discriminación laboral. Sabemos que recientemente, hace algún tiempo, entró a regir el nuevo Código de Trabajo. Entonces, quisiera que nos comenten un poco al respecto. Sí. Alexa, mire, en realidad, como lo decía al inicio, la situación de la discriminación en las relaciones laborales viene regulada desde hace bastante tiempo. Y tenemos como ejemplo precisamente lo que don Álvaro está diciendo, el convenio 100 de la Organización Internacional de Trabajo y OIT, que empezó a hacer una regulación, y el convenio 111 de la OIT. El 100
empezó hablando de la equidad de la comparación salarial que debería tener el hombre y la mujer de manera igualitaria. El 111 se abrió ya a hablar en realidad sobre un aspecto más amplio relacionado con las condiciones de trabajo, con las condiciones de puesto y con diferentes situaciones que se venían dando. En Costa Rica empezamos en el año 1960 con la ley 2594, que es una ley de prohibición de discriminación en el trabajo. Aquí es donde empezamos a encontrar una normativa que nos permite ir viendo de que efectivamente ya nosotros estamos adhiriéndonos a los convenios que la OIT nos están diciendo. Pasamos a 1990 con la ley 7842, que es la ley de promoción de igualdad social de la mujer, en donde se vienen a dar algunas cosas relacionadas con la discriminación que se da a las mujeres y las diferentes relaciones que se dan. La ley 7771, que es la ley general del VIH y del SIDA, donde tuvimos la situación precisamente de personas que eran discriminadas por razones de la salud, por las razones de condición médica. Pasamos luego a la ley 8107 del 2001, que es la prohibición de discriminar, y que esta ley es la que efectivamente en nuestro Código de Trabajo establece un articulado en esa época relacionado específicamente con la prohibición de discriminar. Y es efectivamente, como usted lo ha mencionado, Alexa, con la reforma laboral de nuestro código que entró a regir en julio del 2017, en donde se hace una compilación de toda esta normativa y se establece a partir de los artículos 404 a 410 ya una condición bastante regulada sobre las condiciones que se dan, estableciéndose un listado de condiciones que son prohibidas, en este caso tenerse para efectos de establecer cuando hay discriminación, y nos da un listado de 14 situaciones. Se habla de la edad, se habla de la orientación sexual, el estado civil, la opinión política, la ascendencia nacional, el origen social, la afiliación, la discapacidad, la afiliación sindical, la situación económica. Nos dan ese listado, pero dejan abierto a que cualquier otra condición análoga que pueda ser considerada una conducta discriminatoria tiene que ser lograda. Entonces ya tenemos una normativa que nos dice cuáles son las reglas, cuáles son las situaciones que se dan ya de carácter estricto, pero también deja abierto al juzgador y a los trabajadores de verificar si hay alguna otra condición diferente que pueda establecerse como una situación que le perjudique en relación con sus compañeros de trabajo, pero que no tienen que estar directamente relacionados con su desempeño laboral. Entonces, esto es parte precisamente de lo que se está viendo con esto. Ese es un recuento pequeñito. Sí. No sé si me permiten la visita sí, claro, para aprovechar, porque yo sé que a don Álvaro le gusta muchísimo el derecho internacional. Entonces ahí me puse a revisar un poquito de otras normas y es interesante que el 5 de diciembre del 2018 en la Gaceta precisamente el 5 de diciembre del 2018, de la Gaceta 226, se publicó la ley 9608, que es la que pone el convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, específicamente en el tema de trabajadores con responsabilidades familiares. Ese convenio es interesante que no se le ha dado la promoción que debería dársele a esa importancia, y quisiera resaltar en estos temas discriminatorios un punto que trae ese convenio, y me permito leerlo textualmente. Dice el artículo 8 de ese convenio que la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. Y se me vino a la mente un caso que tuvimos en la oficina, donde precisamente una trabajadora, una mujer súper brillante, con un cargo gerencial en una empresa muy conocida, que evidentemente por respeto y por secreto profesional me voy a reservar los nombres, pero precisamente estaba siendo objeto de discriminación porque había decidido ser mamá.
porque tenía una responsabilidad familiar. Entonces, aquí es donde comienzan a cobrar vida con los casos del día a día estas normas. Pero quisiera, y rápidamente, y no abusar del tiempo concedido, enseñar que hay otras normas que están contenidas ya desde hace ratillo en nuestro código y hay otras más nuevillas. ¿A qué me refiero con unas más nuevas y que a la gente yo sé que estoy seguro que le va a interesar? ¿A cuántas personas en este país no se le ha hecho reducción de jornada con todo esto de la pandemia? Precisamente el legislador, a pesar de que tuvo que correr a sacar la ley 9832 para autorizar la reducción de jornada, esa ley en el artículo 6 estableció que, y lo dijo expresamente, en ningún caso podrá utilizarse la reducción de jornada con fines discriminatorios. Y el mismo artículo 7, en el inciso B, dice que esa medida temporal jamás se puede usar para discriminar. Entonces, es importante entender de que no solamente tenemos convenios internacionales, sino que tenemos una legislación robusta en temas de discriminación que incluso nos acompañan ahora hasta tiempos de pandemia. Bueno, David, eso que vos decís nos lleva a una pregunta más. Todos sabemos que el derecho laboral y los derechos del trabajador se guían por dos principios, digamos, que son la esencia del derecho laboral, ¿verdad? Que las normas siempre van a favorecer al trabajador, ¿verdad? Entonces, sé que aquí hay convenios internacionales que según la pirámide, según el artículo 7 de la Constitución hay que seguir, ¿verdad? Y que en este caso el derecho laboral siempre va a ser en favor de los y las trabajadoras, pero que aún respetando toda la legislatura. Entonces, ahí podemos hablar de cuáles son las causas prohibidas y qué se considera discriminatorio. Y David, don Rafa, ya que han hecho estudios muy pragmáticos, sí me gustaría que digamos en este caso a los binados, en relación a ejemplos, ahí sí, ¿cómo puede sentirse al discriminado? Hay otro tema que va muy ligado, que puede ser el acoso laboral, ¿verdad? Que va muy ligado también a la forma de discriminación, porque a la persona, para decirlo en términos muy coloquiales, la van arrinconando en la esquina hasta que tenga que desistir, ¿verdad? Y se someten a tratos crueles. Entonces, para que hablemos también cualquiera de los dos que guste. Álvaro, tengo un problema con el sonido. Algo está pasando y no me permito oír muy bien. Exactamente, tengo un eco. Pero sí le comprendí que lo que queremos es poner en una perspectiva de ejemplos en relación con cuándo podemos tener discriminación. Mire, hay varias situaciones y ahí hemos un listado de condiciones que se daban. Con la reforma se establecieron este tipo de condiciones que podrían ser consideradas discriminatorias cuando tenemos un trato desigual entre los trabajadores que no son con objeto de discriminación de la forma en que desempeñan sus labores, sino y aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando la discriminación no solamente se va a dar dentro del marco de la relación contractual, sino que inclusive se puede dar dentro del marco de la relación precontractual. O sea, podemos tener discriminación hasta en los procesos de selección. Y ahí vamos a recordar, digamos, algunas situaciones que se daban, como cuando nos encontrábamos anuncios en los periódicos en donde se decía, se requiere una secretaria no mayor de 25 años o se requiere para X puesto una persona, sea mujer o que sea varón, que sea soltera y algunas condiciones de este tipo. Entonces aquí estamos hablando de la condición de la persona por su edad, por su color de piel, porque tiene alguna situación diferente análoga. Entonces este tipo de situaciones que se dan, los empresarios o las personas que contratan tienen que tener mucho cuidado, porque en realidad lo que se tiene para efectos de la relación contractual es una situación de selección de cuál es la persona más idónea para un puesto en específico, sin que esta condición de idoneidad
esté relacionada con alguna condición especial. O sea, vamos a preguntarle a una persona, mire, cuando se hace una entrevista con una mujer, mire, usted planifica, está embarazada, no está embarazada. Si ya vamos a entrar en ese tipo de información, estamos entrando en una situación en donde se puede establecer la discriminación por este tipo de preguntas. Yo inclusive le digo, bueno, si decimos que por la condición de la mujer, por la condición de género, por la condición de que sea una persona que se encuentre en estado de embarazo, no le vamos a negar la posibilidad o vamos a ejercer de que no la vamos a subir a un puesto que está en la empresa para ella, pero que no lo hacemos porque está embarazada, o cuando se pregunta si las personas son solteras o qué tipo de religión tienen. Aquí tenemos una infinidad de situaciones que se pueden dar, y una de las situaciones más características que se dan son por las condiciones de salud, y generalmente este tipo de situaciones se vienen a dar. Tenemos un trabajador que empieza a tener una serie de conflictos, sea por un riesgo de trabajo, por una enfermedad laboral o porque tiene una condición de salud que le hace estar incapacitado de manera constante. Y la mayoría de los procesos que han llegado a los tribunales son precisamente porque el patrono ve que esta persona que se está incapacitando constantemente por una condición de salud no le es favorable, termina su incapacidad y momentos después, llegado, lo están despidiendo. Podría presumirse que ese despido es precisamente por una condición de salud, porque al patrón no le conviene tener una persona que está en este tipo de condiciones. Entonces, nos podemos encontrar infinidad de ejemplos. Estamos en estos momentos en el despacho con una situación que se dio con un trabajador que fue a denunciar a la inspección de trabajo que en la empresa se le estaban vulnerando sus derechos porque no se le pagaban horas extras o porque se hacía una situación con respecto a los días feriados en donde los obligaban después de un día feriado a trabajar 2 horas más para reponer de acuerdo a la jornada acumulativa ese día feriado, pero sin reconocerle ese horario extraordinario. Este trabajador junto con 2 personas más pusieron la denuncia en la inspección de trabajo y llegó la inspección, hizo la visita, corrigieron las situaciones, y a la semana de que la inspección de trabajo había llegado y puso las correcciones, fueron despedidos con responsabilidad patronal. La gente llega a la oficina, nosotros verificamos y ellos nos dicen, miren, nos despidieron con responsabilidad patronal, pero en realidad lo que existió fue que se disgustó el patrono porque yo fui a reclamar mis derechos laborales. Planteamos el proceso ante el juzgado de trabajo, indicando que el artículo 12 del Código de Trabajo establece la prohibición de tomar medidas contra aquellos trabajadores que busquen el auxilio de las autoridades para efectos de defender sus derechos. Y a pesar de que no está en ese listado de las 14 condiciones que establece el numeral 404, dijimos, bueno, esta es una condición análoga. Se me está despidiendo porque yo estoy buscando y porque estoy viendo que mis derechos están siendo vulnerados. En primera instancia, el juez nos dijo, mire, no está dentro de ese marco. Apelamos y el tribunal dice, mire, es una condición análoga que tiene que ser valorada, y que si efectivamente se demuestra que el despido fue por esa denuncia, por esa queja que se fue a presentar, estamos ante una condición de discriminación. Y ordenaron la reinstalación de los trabajadores, y véase que inclusive fue un despido con responsabilidad patronal. A pesar de que existe todavía la libertad de despido por parte de la voluntad patronal, se dice que también esta voluntad patronal no tiene que estar encubierta de una conducta o de una actitud discriminatoria para con el trabajador. Ahí hay multiplicidad de ejemplos. Claro, de hecho he visto, bueno, esa consulta surge mucho. El patrono tiene la voluntad de despedir por la propia voluntad del patrono, pero ¿hasta qué punto esa voluntad puede prestarse para discriminar a un trabajador? Porque muchas veces dicen, bueno, está bien, estoy cancelándole todos los extremos laborales, sin embargo siempre hay una razón solapada. Entonces, ese nivel de discrecionalidad del patrono de despedir por su propia voluntad está en cierta forma limitado. Quisiera, si me lo permiten, aportar ahí de que por una resolución relativamente reciente del año pasado, de febrero del año anterior, se dio un caso precisamente donde una trabajadora fue despedida con responsabilidad patronal, y ella alegó que su despido era discriminatorio por sus incapacidades, y a ella le dieron la razón. Es muy interesante ese voto porque
parte de una situación de que a la trabajadora le habían hecho una investigación previa y que tenía un desempeño general deficiente y que por eso el patrono había tomado la decisión de despedirla de esa manera. Y hay un voto salvado. Para los que nos están escuchando y no están relacionados al derecho, ese voto salvado lo que significa es que uno de los magistrados o jueces de la sala segunda, llamados magistrados, discrepó del resto de sus compañeros con la decisión diciendo que ahí no había un trato discriminatorio, ¿verdad? Indicando de que efectivamente, por más que se revisara al revés y al derecho, no había un tema de discriminación, sino de un mal rendimiento de la trabajadora y que como no había una causal para despedirle sin responsabilidad patronal, el patrono en ese poder de dirección tomó la decisión de despedirle con todos sus derechos y listo. Pero se limita un poco. Aquí es donde los patronos, al igual que los trabajadores, deben asesorarse de previo a tomar decisiones. Yo lo comparo con los médicos, así como cuando uno va al médico de manera preventiva a hacerse chequeos para revisar que todo está bien, igual en el caso que nos ocupa hoy, tanto la persona trabajadora como el patrono debería asesorarse de previo a tomar decisiones. Una asesoría bien recibida a tiempo puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza, ¿verdad? Y quería aportar algo que considero muy importante para la gente que nos está escuchando, por un tema que introdujo don Rafa, y don Rafa hablaba ya del proceso judicial. Es importante que la gente sepa que en los casos de discriminación, de acuerdo a lo que establece el 409, el artículo 409 del Código de Trabajo, quien alegue la discriminación debe señalar específicamente el sustento fáctico, es decir, por qué, explicar por qué o fundamentar su alegato de por qué está siendo discriminado, ¿verdad? No es solamente decir yo estoy siendo discriminado, sino decir en qué basa ese dicho, qué pruebas tiene para demostrar que efectivamente está siendo discriminado. Y don Álvaro creo que le entró a un tema que me parece muy importante también en esta discusión, y es que en ocasiones se confunde que hay situaciones que son discriminatorias sin que lleguen a ser acoso laboral específicamente. Y vamos a ver, también hay ciertos conflictos, ¿verdad?, que si bien son conflictos laborales, no son ni discriminación ni son acoso, sino que son parte del poder de dirección del patrono. Yo lo comparo mucho con una familia, ¿verdad? Es ese chiquito que no lo puede volver a ver la mamá, que no le puede regañar porque sale corriendo donde el papá a dar las quejas, ¿verdad? No, eso no es maltrato, eso no es un maltrato infantil. En este caso no es que están maltratando al trabajador, es que hay un conflicto laboral, pero que no necesariamente va a ser un tema discriminatorio y no necesariamente va a ser un acoso o hostigamiento laboral. Sí, David, yo creo que ahora don Rafa dijo una palabra bastante importante y creo que para efectos de nuestros burnautas, que lo que quieren efectivamente es tener el derecho en sus manos, hay cosas que estábamos hablando y don Rafa dijo la palabra clave, analogía. Yo creo que el derecho laboral, como es tan versátil en favor del trabajador, y el ejemplo que decía don Rafa, que puede haber incluso también, sin caer en el extremo que vos mencionas, David, sin caer en ese extremo, hay situaciones de discriminación que incluso no estén previstas ni en el Código de Trabajo, ni en otras normas o en otras leyes o en otros tratados internacionales que se pueden dar casi de manera singular y que la persona lo puede sentir en su propio, digamos, en su diario vivir. Por ejemplo, hay cosas que parecen, y que hago la analogía, por ejemplo, si usted va a ser un trabajador futbolista, usted tiene que tener ciertas condiciones físicas, no le van a pedir ciertas condiciones académicas, pero a la inversa, si su trabajo va a ser un trabajo en un área que requiere condiciones académicas o habilidades, usted tiene que entender, lo decía también don Rafa, para efectos de reclutamiento adecuarlo, ¿verdad? Porque, digamos, si la condición es académica, usted no le va a pedir un rendimiento físico de un atleta, vaya, corra media maratón en, digamos, que podría en 45 minutos, ¿verdad? Que es lo que podría correr un pro, ¿verdad? Entonces, todas esas variables pueden entrar en los temas
de discriminación, ¿verdad? De hecho, eso que usted dice, don Álvaro, es muy cierto, porque lástima que no se rescató esa norma en el Código de Trabajo en esa misma redacción, porque la ley de 1960, que es muy valiosa y que don Rafa mencionó, la 2694, según recuerdo, el artículo 2 sí decía que de esa prohibición de discriminar, de no discriminar, se exceptuaban aquellas distinciones o exclusiones o preferencias precedentes según las calificaciones necesarias para el cabal cumplimiento de funciones, haciéndolo en buen español. Y voy a hablarlo en buen tico y perdónenme si el comentario es muy coloquial o muy ordinario. Yo con estas carnes no puedo pretender ser bombero, ¿verdad? Porque en la primera carrera de la máquina de bomberos al incendio me infarté, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el cuerpo de bomberos a mí no me contrate no quiere decir de que es que me están discriminando o en el proceso de selección simplemente decidieron discriminarme por mi aspecto físico. No, es que hay ciertas condiciones de carácter técnico, como lo dijo usted, don Álvaro, que hacen de que el puesto requiera ciertas habilidades específicas hasta por la seguridad de la misma persona trabajadora. A ver, dijiste algo muy importante, la seguridad y la salud, ¿verdad? Que también la sala constitucional ha sido muy oficiosa en defender el derecho a la salud, que también podría estar inmerso en esa parte. No sé, Alexa. Sí, creo que en algún momento se dio que le realizaban a las muchachas pruebas de embarazo o pruebas de sangre para poder contratarlos. Ya eso no es permitido. Es totalmente discriminatorio pedirle a una chica una prueba de embarazo para saber que no está embarazada, porque desde que estás empezando la relación o desde antes de empezarla, como decía don Rafa ahora, precontractual, estás discriminando. Entonces, ahora me gustaría saber, ¿qué debe hacer un trabajador cuando considera ser objeto de discriminación laboral? Alexa, mire, esta parte que usted indicó con anticipación, es importante también hacer ver que en relación con la situación de las mujeres embarazadas, cuando se les piden pruebas de embarazo, pruebas de sangre, para discriminar y para saber que esta persona puede ser un conflicto porque hay que darle 4 meses de incapacidad, o no es una incapacidad, 4 meses para que goce su periodo prenatal y postparto, y después de eso entra también en el periodo de lactancia, que puede ser 1 año, 2 años, y esto a veces complica las condiciones a los patronos. Pero vea que inclusive en una entrevista precontractual, y a la persona le preguntan que está embarazada, yo soy del criterio de que esa persona puede mentir, porque en realidad le están haciendo una pregunta que es prohibida porque es discriminatoria, y si miente y está embarazada, el patrón no puede después venir a decirle que ella no fue honesta cuando se le hizo la entrevista y dijo que no estaba embarazada y después está embarazada, porque nos hemos encontrado demandas en este sentido, que se despiden a las trabajadoras que tienen el proceso que establece la ley y que llegan a decirle es que lo entrevistamos indicó que no estaba embarazada y en la semana nos dijo que estaba embarazada. Bueno, estas preguntas no se hacen. Si la persona se siente que tiene una condición discriminatoria como la que hemos comentado, tiene la opción de ir ante la inspección de trabajo, presentar la denuncia para que se investigue, porque inclusive se entra en una condición de infraccionalidad. Tiene la posibilidad de presentar una demanda de carácter laboral ante los juzgados de trabajo, con la ventaja de que hoy día se tiene la defensa pública laboral para establecerlas y o buscar el abogado que sea de su confianza para efectos de establecer la demanda respectiva, pero en estas 2 vías se le dan con el cuidado y que ha sido objeto de problemas a nivel legal y laboral, de que este proceso es un proceso especial, o sea, es un proceso que está regulado de los artículos 540 al 546 del Código de Trabajo, y que es especial, y que lo que se va a ver es única y específicamente el verificar si la conducta que se está denunciando es una conducta discriminatoria, con los efectos que provoca esta conducta, porque tenemos colegas que presentan el proceso como un proceso ordinario
reclamando el hecho discriminatorio, reclamando la reinstalación, reclamando derechos de carácter ordinario, horas extras, cesantías, un montón de situaciones, cuando en realidad este tipo de procesos tenemos que individualizarlo y decirle al juez, mire, aquí hay una condición análoga que es propia de una conducta discriminatoria. Esta es la situación que a mí se me está presentando, nos dijo David, el cuadro fáctico que determine ciertamente que esta condición de discriminación, comparándolas con algunas condiciones hacia los otros compañeros, me perjudicaba y se tiene que establecer, y ahí nos dan el derecho a la reinstalación, a una medida cautelar, a salarios creídos y al pago de daños y perjuicios. Eso es lo único que yo puedo reclamar en este tipo de procesos. Otras situaciones propias del proceso ordinario, pues se van a la vía ordinaria, pero aquí esta tutela es expedita porque es un proceso especial que se supone tiene que darle un trámite ágil. Están haciéndolos, claro que sí los están haciendo cuando hay medidas cautelares bien presentadas, se están ordenando esas medidas cautelares, pero desafortunadamente tenemos una mora judicial propia, así que a partir de julio del 2017, en 3 años que tenemos, han aumentado los procesos porque la gente se ha dado cuenta de que muchas situaciones que se dan de despidos o de condiciones a nivel interno son condiciones discriminatorias y se han denunciado. Sí, yo quería hacerle, es que como el tema es tan interesante, salen más preguntas de las que actualmente uno podría preguntar, valga esa expresión. Una, me parece que hay situaciones, es más, voy a hacer las 2 preguntas, una me la contesta desde otra, don Rafa, tal vez para hacerlo más pragmático. Hay situaciones especiales donde una de las formas de discriminar es decirle al trabajador, usted no puede pedir prestado, usted no puede tener deudas, ¿verdad? Eso ya raya, digamos, tal vez en la intimidad de las personas. Y la otra, pues no podemos dejar de hablar de la situación nacional en cuanto a la pandemia como tal, ¿verdad? Si alguien tiene COVID, tuvo COVID, y la gente también lo puede discriminar y rechazar, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que tal vez uno le conteste una pregunta y la otra, aunque parezca muy simple, pues se las trae. Voy a dejar a David con la de COVID porque la discutimos antes de saber que veníamos y que usted nos iba a hacer esa pregunta. Vea que don David se la imaginó y él me dio la respuesta. Entonces yo voy a tomar la más fácil, la que ya me sé. El artículo 404 habla de que hay discriminación por la situación económica de los trabajadores. Nosotros sabemos que a nivel empresarial hay muchas empresas que dicen, mire, yo no puedo tener a una persona que económicamente esté inestable porque me puede causar un conflicto a nivel laboral. Entonces, hemos visto en algunas situaciones que le llega un embargo de salario a un trabajador y el patrón o recursos humanos lo llama y le dice, mire, arregle esa situación porque yo no soy partidario de que usted tenga embargos, eso me causa un conflicto, no solamente por aplicar el embargo, sino por el estar teniendo que hacer un depósito que no le corresponde al patrón hacerlo por esa condición del trabajador, pero que también es que en esa condición, yo pienso que con la condición económica que usted tiene, puede causarle un conflicto. No sé, puede estar haciendo hurtos progresivos, puede estar más tentado a causarle un daño a la empresa económicamente, y entonces, si usted no arregla esa situación económica, lo vamos a despedir. Y esto es discriminatorio. En realidad, bajo esta situación, de que una persona tenga una deuda, tenga un crédito, no pudo responder por ese crédito, no se pueden tomar medidas disciplinarias en ese concepto que hay. Y hemos visto ciertamente de que se dan este tipo de situaciones. Entonces, en este caso en particular, el inciso o el punto 14, la situación económica está enmarcada entre estas situaciones en donde efectivamente a los trabajadores con este tipo de condiciones no se pueden poner situaciones de carácter disciplinario, incurriendo inclusive con el despido, porque se ve esto, porque le dicen vaya a arregle su situación, porque si no, aquí vamos a tomar medidas de carácter disciplinario, inclusive con el despido. Esto para efectos, por lo menos mío, es una conducta de carácter discriminatorio. Bueno, ahí podemos incluir nada más para ampliar las deudas alimentarias, ¿verdad? Que se convierte en otro tema, ¿verdad? Perdón, David.
Don Álvaro, viera que yo quería rescatar algo muy importante antes de dar respuesta a la pregunta, y está ligado a la pregunta que don Rafa me asignó desde la tarde. No, sí es cierto, estuvimos discutiendo y yo le decía a don Rafa, le digo yo, tomando en consideración que la gente está buscando informarse, esta pregunta fijo va a salir, ¿verdad? Y si no sale, yo la saco. Tiene que salir porque es algo muy, muy normal. Pero quería rescatar algo que la licenciada Alexa Narváez puso sobre la mesa. Y es sobre las pruebas. Ella tocaba el tema de las pruebas de trabajadoras en estado de embarazo, para saber si están en estado de embarazo o no. Pero yo quiero aprovechar el tema de esas pruebas, pero para otro tipo de población, rescatando una población que a veces se deja de lado, se invisibiliza y que no debería ser así. Y está relacionado también con un deber de actualización que tenemos los abogados y abogadas de estar viendo cuál es la corriente nueva en diferentes materias. Y me he topado, y era que curioso, en cursos recientes que he dado, me he topado que algunos colegas y estudiantes no vieron de que en diciembre del año pasado se hizo una reforma al Código de Trabajo. Y precisamente esa reforma tiene que ver con temas de discriminación. El artículo 70 del Código de Trabajo establece prohibiciones a los patronos. Y en esa reforma de diciembre del 2019 se eliminó, o se puso, perdón, más bien como prohibición, se incluyó en una reforma, se puso como una prohibición expresa en el inciso J del artículo 70 el solicitar pruebas de VIH para efectos de contratación laboral o permanencia en el trabajo. Y yo no quiero dejar de lado a esta población que ya de por sí lleva, por decirlo así, una cruz a cuestas. Entonces, para que sepan, personas que tienen VIH, que hay una protección en el Código de Trabajo incluida en diciembre del 2019, donde es totalmente prohibido a los patronos solicitar pruebas de VIH para efectos de contratación laboral o permanencia en el centro de trabajo. Y ligado a eso está el artículo 71 del Código de Trabajo, de prohibiciones que tienen los patronos, perdón, de obligaciones de los patronos, que eliminó una obligación, de los trabajadores, donde los trabajadores antes de esta reforma de diciembre de 2019 tenían que someterse a exámenes médicos si el patrono lo pedía. Y entonces, y me permito así, someterse al reconocimiento médico, o sea, solicitar su ingreso al trabajo durante eso ya se eliminó. Pero entonces aquí viene la pregunta, y es la pregunta actual. Bueno, ¿me puede obligar el patrono a mí a hacerme una prueba COVID? Porque salió, no sé, 2 casos sospechosos en la empresa, o salió un compañero contagiado o una compañera contagiada. Me pueden obligar, como yo estuve cerca de esa persona, a hacerme la prueba COVID. Bueno, aquí hay que tomar en consideración que el código no tiene normas para cada situación concreta, sino que hay ciertas normas generales que nos ayudan a tomar decisiones. Ahora uno podría decir, bueno, pero es que hay una obligación que fue eliminada del Código del Trabajador, en el sentido que el trabajador no está obligado. Perdón. ¿Me escuchan? Yo sí. Sí, señor, le escuchamos bien. Creo que fue a don Rafa que se le pegó el internet. Sí, creo que fue a don Rafa que se le pegó el internet. Les decía, uno podría decir, bueno, a mí ya como trabajador no me pueden obligar a hacerme pruebas porque el artículo se eliminó, pero no es así. Aquí estamos ante un tema de emergencia nacional y estamos ante un tema de pandemia. Y al estar ante un tema de pandemia, hay otras normas que aplican en este tipo de situaciones. Y hay unas normas en el Código de Trabajo que están relacionadas específicamente con el tema que nos mencionaba don Álvaro de la salud y la seguridad en el trabajo. Y precisamente el 285 del Código de Trabajo establece una obligación para los trabajadores, que no ha sido derogada, de someterse a exámenes médicos precisamente para un tema de protección del ambiente en el trabajo. Y eso se podría incluir como medidas necesarias para una adecuada operación del trabajo. Imaginémonos que en el ambiente de trabajo hayan compañeros con factores de riesgo, ojalá así como uno, ¿verdad? Gordito,
tal vez con presión alta del estrés y todo, y que tienen factores de riesgo, o personas adultas mayores en el centro de trabajo, y que simplemente por la negativa de ese trabajador no se puedan realizar las pruebas para saber si es que está repartiendo el contagio, ¿verdad? Entonces sí hay una norma que sí podría obligar a que ese trabajador se realice el testeo. Lo que yo sí no estaría de acuerdo, conforme está la normativa actual, ¿verdad? Y lo someto a criterio del resto, es que el trabajador tenga la obligación de irse a pagar en la prueba de manera privada, que él tenga que desembolsar directamente de su patrimonio para hacerse la prueba por petición del patrono. Creo que si el patrono es interesado de cuidar el ambiente de seguridad y de salud de sus trabajadores, él debería ser el que haga el testeo, y el trabajador no debería por qué oponerse bajo la regulación que establecen las normas sobre salud y seguridad ocupacional. Bueno, ese es todo un tema. Sí. No comparto mucho tu opinión, David, porque al final, bueno, porque tal vez porque los últimos días he estado hablando con algunos colegas del Colegio de Médicos y dicen que la última responsabilidad de uno. Entonces, si queremos ser salomónicos, le diría al patrono, y aquí, porque el derecho laboral es parte de la paz social, le diría, vamos a medias, como que sería lo más justo, pero es todo un tema, ¿verdad? Porque sí tiene aristas para todo lado. Si para el patrono lo pide obligatorio, tiene que hacerlo él, ¿verdad? Si es por otras circunstancias, pues tendría que ser del trabajador o de ambos. Ese es tema para una charla completa. Ahora, don Álvaro, lo que sí es importante mencionar, que eso también es importante decirlo, tenemos conocimiento de muchos casos de empresas de patronos muy responsables, y parece mentira, hay que rescatar las cosas positivas de la pandemia, que siempre se ha hablado muy mal de la parte patronal, pero más bien han habido patronos muy responsables que están haciendo las inversiones suficientes para hacer los testeos en los centros de trabajo con la finalidad de proteger a sus trabajadores, ¿verdad? Y no solamente han pagado un grupo de pruebas, sino si es necesario volver a hacer otra ronda, lo han hecho. Tenemos conocimiento de esos casos y se han preocupado muchísimo por la salud de sus trabajadores, y eso alegra porque debemos recordar de que en materia laboral, cuando hay un conflicto, no es que hay ganadores ni vencidos, ¿verdad? Es un tema que contribuye al buen ambiente en una sociedad, ¿verdad? Así como el derecho penal regula conductas que mantienen esa paz social, la materia laboral, al igual que la materia de familia, tienen un impacto indiscutible en nuestra sociedad. Bueno, nada más para interrumpir un segundo. De hecho, casi que les puedo asegurar, David, que esas empresas que hacen eso, y aquí lo voy a ver más desde la parte empresarial, van a ser más productivas. Te lo aseguro. Totalmente, ¿verdad? de acuerdo, no hay ninguna duda, ¿verdad? Perdón, Alexa. Sí, no, nada más para ir cerrando, porque ya nos quedan 12 minutos, bueno, menos de 12 minutos. Nos hacen la consulta, Carlos Birnauta, sobre las pruebas de droga, si son permitidas antes de iniciar la relación laboral o durante la relación laboral. ¿Es posible hacer las pruebas de doping? Sí, estaba viendo precisamente la pregunta que nos hace Nambisa Santana en relación con las drogas. Estábamos hablando del tema de salud. Efectivamente, hay empresas que tienen una política a nivel empresarial para mantener su condición empresarial libre decimos, un ambiente libre de drogas. Ahora, si esto es una política empresarial que se tiene precisamente porque hay algunas condiciones en donde se requiere que efectivamente los trabajadores se encuentren en una condición pues normal, estable y sin ningún tipo de conflicto que vaya a generar problemas de salud ocupacional, problemas de riesgos de trabajo, accidentes de trabajo. Si esta política existe a nivel empresarial y el trabajador sabe desde que lo contrataron que la empresa realiza pruebas de doping, esas son permitidas. La sala ha establecido que inclusive estas políticas tienen que ser, son permitidas en el tanto sean aleatorias, sean recurrentes y cada cierto tiempo, y también dependen del tipo de puesto y de función que se está haciendo. O sea, no es que yo sospeché de una persona de que era un consumidor de drogas y porque tuve esa sospecha, entonces cada 15 días voy a hacerle la prueba para ver. No, es que se tenga esa política y que esa política efectivamente sea aleatoria y sea recurrente para mantener un ambiente de trabajo sano y libre de drogas y de alcohol, que es parte de lo que se tiene que conocer, si son permitidas.
Ok, pero esto lo hablamos durante la relación, pero antes de la relación, antes de contratarme. Vamos a ver, es importante, quería mencionar sobre eso mismo que dice don Rafa. Hay una resolución muy reciente sobre el tema y es más, si ustedes lo permiten y en el post de esta transmisión, yo se los puedo enviar por correo. Hay un voto muy reciente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y cuando digo reciente es de abril del 2020, ¿verdad? Está fresquito el tema, donde precisamente analiza el caso de las pruebas de dopaje en una empresa. Y es necesario, y así lo establece la sala, que debe haber un principio de una finalidad legítima por parte del patrono y debe haber una proporcionalidad. Y con respecto a lo que usted nos pregunta, doña Alexa, es necesario que incluso en el contrato de trabajo y de previo a la contratación, el trabajador esté informado y sepa de que durante la relación laboral le pueden realizar pruebas de dopaje. Tiene que ser informado directamente, de acuerdo a lo que dice la sala en ese voto, de que el trabajador sepa con anticipación, no ya cuando ha firmado el contrato de trabajo, no, ¿verdad? No es que le firme aquí, ¿verdad? Que se vea así y ahora sí le cuento que le puedo hacer pruebas, no. Antes de que firme el contrato, decirle, bueno, aquí la empresa, como dijo don Rafa, tiene toda una política sobre el tema de prevención del consumo de drogas y alcohol, se van a realizar pruebas de dopaje de esta forma, hay un laboratorio, hay esto, hay lo otro, y el trabajador toma la decisión de decir, bueno, firmo y trabajo bajo esas condiciones o no quiero dejar esas prácticas que yo tengo, entonces mejor busco trabajito en otro lado, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir, perdón, Sí, que las limitaciones no son discriminaciones, ¿verdad? Eso también es claro que la gente lo tenga muy bien reconocido, ¿verdad? Perdón, don Rafa. Sí, no, que además de esto, puntualmente, Alexa, sí es posible hacer las pruebas antes, en la relación precontractual. O sea, tenemos algunas empresas que inclusive por el tipo de labor en que se va a desempeñar la persona, ponemos un ejemplo de las empresas estas que producen medicamentos y que requieren, por el contacto que tienen las personas con el trabajo que hay, que no tengamos una persona que tenga una enfermedad de carácter infectocontagiosa que nos pueda provocar un daño en la producción que nosotros estamos realizando. Las farmacéuticas, todo este tipo de empresas, el mismo Ministerio de Salud le pide de que el personal se realice antes y durante cierto tipo de pruebas para verificar de que no hay ninguna condición que ponga en riesgo la salud pública por la producción de estos medicamentos. Entonces es posible, aquí hay que valorar de que dependiendo también de las labores que se van a realizar y se van a ejecutar, que se pueden generar este tipo de pruebas. Clarísimo, don Rafael, muchísimas gracias. Sí, esto, yo creo que aquí vamos llegando a un punto muy importante, o sea, hay discriminaciones en muchas empresas, probablemente, pero también los trabajadores tienen obligaciones. Yo creo que ese es el tema de que muchas veces en la academia jurídica hablamos, que es algo reciente, casi que por lo menos yo con esto concluyo a raíz del tema, el resto te toca a vos, Alexa, ya don Rafa, pero se nos enseñan los derechos, pero también se nos tienen que enseñar nuestras obligaciones. Yo creo que ya es el momento de que las personas entiendan que tienen obligaciones. Si usted toma una decisión, tiene que saber que tiene que responder con una obligación. Y eso es parte de esto. Si usted aceptó un trabajo que mintió, que no cumplía los requisitos, y después se va a sentir discriminado porque lo despiden, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Casos como los que hemos comentado, ahí no hay una discriminación. Ahí hay una irresponsabilidad, porque eso es lo que hay que llamar. Con esto cierro por hoy de mi parte. Agradecerles a ambos y ahora les cedo la palabra a los tres. O más bien les agradezco a los tres por haberme cedido la palabra. Gracias, Álvaro. No, darle un minuto a cada uno para que se pueda despedir de los burnoutas antes de hacer el cierre. Sí, muchas gracias, Alexa. Saludar allá en México a Marcos Martínez, que está conectado, al doctor Andrés Pérez, al señor Pascal, que lo vi también por ahí conectado. Muchas gracias por ser parte de este programa y muchas gracias a ustedes. En realidad, tanto trabajadores como patronos debemos de estar conscientes
de que existen condiciones de relación laboral que pueden ser conductas de carácter discriminatorio que tenemos que erradicar de nuestras empresas y que tenemos que erradicar de nuestras costumbres. Se generan responsabilidades, estas responsabilidades son de carácter pecuniario e inclusive para los patronos o para las personas de recursos humanos que en sus contrataciones generan esto, pueden generar, y la ley establece hasta la posibilidad de que sean despedidos sin responsabilidad patronal por aplicar algún tipo de conducta discriminatoria en las situaciones de selección de personal y pueden generarse daños para la empresa por tener que reconocer un daño moral hacia el trabajador que se ve perjudicado con una situación de este tipo. Entonces, asesórense, que es lo que uno pide, y por favor, se tomen las medidas empresariales y laborales respectivas. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Don David. Agradecerle la invitación, doña Alexa, un gusto de conocerle. Don Álvaro, un gusto de compartir con usted. Después de tantos años, estar en un foro, si me lo hubieran preguntado en la época de estudiante, no me lo hubiera imaginado de estar en un foro como presidente del Colegio de Abogados y compartiendo de forma tan amena un tema tan interesante. Repito lo de don Rafa, asesorarse ambas partes, tanto patrono como trabajador. Tenemos que conocer cuáles son nuestras obligaciones, prohibiciones y derechos para poder actuar como una sociedad informada, ¿verdad? Y aprovechar para decirles de que ya está en los comentarios de la transmisión. Acabo de colgar el enlace de la Sala Constitucional sobre el voto de las pruebas de dopaje para quien nos sigue en este programa pueda tener acceso a él y pueda leerlo completo y tener esa información a la mano, que es lo que se busca con este tipo de programas que uno agradece que estén dentro de la sociedad. Reiterarles ese agradecimiento por la invitación y saludar a aquellos que nos están compartiendo desde fuera, desde Costa Rica, incluso en este programa. Muchísimas gracias. Alexa, te voy a leer 10 segundos. Sí, Don claro, Rafa, adelante. como usted tiene un espacio y sé que tenemos muchos binautas desde México, en alguno de ellos nos gustaría, sé que a Alexa y a mí, que nos acompañe alguno de los colegas mexicanos que sé que varias veces nos han acompañado desde allá. Y si bien es cierto, este programa nació como algo local, ha tenido digamos, un impacto un poco más allá de la parte local. Perdón, Alexa. Gracias. Tranquilo, don Álvaro. Muchas gracias, don Álvaro. Gracias, don David. Y gracias a don Rafael, que lo vamos a tener una vez al mes acá con nosotros. Siempre es un gusto compartir con usted. Creo que ha sido un tema muy interesante. Agradecerle a todos los birnautas. Recordarles nada más activar las notificaciones. De seguido viene don Vladimir de la Cruz con A la Historia por Media Calle. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.